Hola a todos y todas, buenas tardes. Como ha comentado Patricia, para quienes no, bueno, que no me conocéis ninguno, soy Ruth y soy logopeda. Os voy a contar un poco mi trayectoria profesional, que se remonta, bueno, en el tiempo hace ya más de 20 años en el sector de la logopedia. Y todos estos años he ido atendiendo a pacientes y a sus familias con dificultades en el lenguaje, la comunicación y el habla, derivadas principalmente de alteraciones consecuencias del daño cerebral adquirido, como es el tipo ictus, y con enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer y la esclerosis. Voy a ser, bueno, como ya os sabéis, la profesional que se va a encargar de este taller, ¿vale? Sobre las posibilidades de la logopedia en la ELA. Pero además, si lo veis interesante y queréis, mediante un tratamiento personalizado, procuraré lo que es ralentizar la progresión de vuestra enfermedad. Sobre todo intentando alargar vuestra autonomía a nivel de comunicación y habla, y evitando algo bueno, que antes he estado hablando con Patricia, que es el aislamiento que sufren, el aislamiento social que sufren muchas veces los enfermos de ELA. Durante la exposición, que espero que os resulte interesante y útil, Patricia va a ir anotando las preguntas que os vayan surgiendo para no ir parando el taller constantemente y no poder avanzar. Entonces, una vez que terminemos el taller, me vais haciendo las preguntas que Patricia tenga anotadas y sin problema. En fin, bueno, vamos a comenzar. Ay, que aquí no es. Vale. Este taller lo vamos a dividir en varios bloques, ¿vale? En primer lugar, os voy a hacer una breve y rápida visión de lo que es la enfermedad y su consecuencia. Luego pasaré a explicaros las distintas posibilidades que tiene la logopedia para la ELA, esbozando tipos de terapia y la organización de una sesión tipo, para terminar con los diferentes beneficios que os supone para los enfermos de ELA lo que es la logopedia. Así, en primer lugar, os puedo decir que el sistema nervioso, además de estar formado por los nervios, forman parte también la corteza cerebral, el tronco encefálico y la médula. En estas tres zonas es donde se encuentran las neuronas o las células encargadas de mover los músculos del cuerpo. Y en la ELA, como ya sabéis, es una enfermedad que afecta a estas células. Y claro, os podéis preguntar, bueno, ¿pero realmente qué se afecta o cómo afecta? Pues independientemente del tipo de ELA que sufra la persona, los efectos en definitiva son pérdida de fuerza y debilidad muscular. Como seguramente sabéis, ya no solo por vuestros médicos, sino imagino que por las investigaciones que ya todos hacemos a través de Google, ¿no? Que existen diferentes tipos de ELA, pero centrándonos en las dos más mayoritarias, como serían la vulvar y la medular, diremos que la medular afecta principalmente a lo que son las extremidades, mientras que la vulvar comienza afectando a toda la musculatura del cuello, la faringe, la laringe y la lengua. Pero algo común en todos los tipos son las afectaciones a nivel de la musculatura respiratoria. Esta enfermedad genera debilidad en los músculos que participan en el proceso de respiración, en el proceso de elevación de costillas, que permiten la entrada del aire en los pulmones. Los músculos serán como, bueno, el diafragma, el trapecio y los pectorales. Es una enfermedad que, aunque mantiene intactos los sentidos y la inteligencia, amenaza la autonomía de la persona, sobre todo a nivel respiratorio, a nivel motor, a nivel comunicativo y deglutorio. Entonces, aquí, en este aspecto, es donde entra la labor del logopeda. Es una enfermedad, la ELA, que no tenemos que olvidar nunca que es degenerativa
y que en la actualidad, de momento, aunque hay muchos avances, pero que no carece de cura. Y esto lo que genera una disminución de todas las funciones motoras de la persona. Hoy, la ELA se combate mediante fármacos como el Riluzol y mediante el trabajo conjunto y coordinado de diferentes profesionales. Estos profesionales trabajan siempre o intentan trabajar, aunque sea complicado, de forma directa con los pacientes y al mismo tiempo con los familiares, que son parte importante y esencial del tratamiento. Y siempre intentando entre todos mejorar la calidad de vida del paciente y al mismo tiempo de su familia. Entre todos estos profesionales, como ya os he dicho antes, los logopedas son los encargados de ayudar a los afectados de ELA en mejorar su calidad de vida, pero siempre respecto a 3 afectaciones principales, como es la disartria, que es la dificultad para articular palabras, la disfagia, que es la dificultad para tragar, y en los cambios de voz. Estas 3 afectaciones se relacionan siempre con la debilidad y la espasticidad de los músculos de la boca, la faringe y la laringe, toda la zona del cuello. En este punto, pues el logopeda juega un papel importante en el manejo de los diferentes síntomas de la enfermedad, los cuales afectan a la comunicación oral y a la deglución principalmente. Es importante que la intervención que realizamos los logopedas sea temprana y de forma constante, que no se deje pasar el tiempo y que un día sí, otro no, hoy no me apetece, no. El trabajo tiene que ser prácticamente diario, puesto que el logopeda lo único que pretende es, el único objetivo que tiene es retrasar la pérdida de las funciones y mejorar lo que siempre decimos, la calidad de vida. Cuando un paciente acude un paciente de ELA acude a un logopeda, lo primero que tiene que hacer es una evaluación completa, tanto de su habla, de su voz, como de la capacidad de fonación y su deglución. Pero también es importante que se analice lo que es el contexto en el que el paciente está inmerso, puesto que la familia y las ayudas que pueda tener son importantes en el proceso de tratamiento. Con todos los datos que se recogen en esta evaluación, el logopeda tiene que analizarlos y con este análisis, elabora un programa de intervención especializado y detallado para cada uno de los enfermos, donde se tienen que incluir diferentes tipos de terapia según el paciente. En primer lugar, la terapia de habla y voz, que consiste en ejercicios de articulación, de fuerza y de coordinación de los distintos músculos faciales, que son los principales intervinientes en el habla. En segundo lugar, existe una terapia deglutoria. En ella, pues, con técnicas se enseñan y el enfermo aprende diferentes técnicas para mejorar lo que es la seguridad y la eficiencia durante la deglución para tragar. Además de adaptaciones, se orientan sobre adaptaciones en la dieta y diferentes estrategias de compensación. Y por último, si llegara el caso, están los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que serían el uso de distintos tipos de dispositivos para aquellas personas que han perdido o están perdiendo prácticamente su capacidad para hablar. Analizando con más detalle estas terapias, en primer lugar, respecto al habla y a la voz, el tratamiento implica diferentes aspectos. Para el habla, que correspondería a lo que es la disartria, que era la dificultad para mover la lengua, los labios y la mandíbula durante el habla, se realizarán ejercicios como técnicas de relajación progresiva,
que consisten en ejercicios donde se realiza una relajación de una zona en concreto en contraposición de una tensión. Por ejemplo, se le pide a un paciente que coloque la lengua totalmente pegada en el paladar, haciendo presión, y debe dejar ahí la lengua de unos 3 a 5 segundos para posteriormente bajar la lengua ya una vez relajada. En segundo lugar, existe otro tipo de técnicas que son técnicas de movilidad. Este tipo de técnica consiste en mover la lengua o los labios, según la zona, hacia una posición. Aguantar, por ejemplo, con esa lengua o ese labio hacia un lado unos 3 o unos 5 segundos y una vez pasado ese tiempo volver a la posición normal. Es interesante en este tipo de ejercicio realizarlo siempre que se pueda delante de un espejo, porque así el paciente, mediante la propiocepción, se va dando cuenta y observa lo que está haciendo y es capaz de corregirlo. Otra técnica dentro de este tipo de terapia del habla serían las técnicas para el aumento del recorrido muscular. Cuando nosotros hablamos, todos los músculos que intervienen en el habla pues necesitan tener un recorrido amplio y debido a las afectaciones que produce la enfermedad, la ELA, pues ese recorrido se va disminuyendo. Entonces es necesario realizar ejercicios que amplíen o que intenten mantener el mayor tiempo posible esa amplitud de movimiento. Por ejemplo, puede ser un ejercicio tipo realizar círculos con la lengua. Por ejemplo, lo que es lamerse los labios como si tuviéramos los labios de arriba o los de abajo llenos de chocolate o llenos de salsa y con la lengua se movería de un lado a otro, de comisura a comisura. Por otro lado, dentro de la terapia del bloque de terapia de habla y voz, encontraríamos lo que sería la terapia de la voz. La voz también es necesario trabajarla, puesto que también se producen, además de episodios de cambios del timbre y del tono, dificultades para coordinar la respiración con el habla. Así, como ejemplos para este tratamiento, el logopeda puede trabajar ejercicios tipo donde se trabajan y se ejercitan el control postural, el cual favorecerá el tono muscular necesario para que la persona logre una vibración correcta de las cuerdas vocales. No es lo mismo en la posición de las cuerdas vocales tener los hombros muy hacia adelante, porque al tenerlos hacia adelante la cabeza tiende a levantarse. Entonces la posición de las cuerdas vocales varía y no es la más idónea para lograr una vibración, más aún en una persona que tiene alterada toda la musculatura que interviene en las cuerdas vocales y en su vibración. Entonces es necesario trabajar la verticalidad. Otro ejercicio sería que el paciente o ejercicios en los que el paciente tomara conciencia del acto respiratorio, que normalmente nadie es consciente de cuando toma aire, mientras habla, cuando no habla. Por eso, en estas personas que esa conciencia va quedando más disminuida, es necesario trabajarlo. ¿Cómo se realizaría? Pues mediante ejercicios en los que el paciente fuera consciente de una toma de aire, por ejemplo, durante 3 segundos tiene que estar tomando aire. Aguantar el aire dentro de los pulmones unos 2 segundos y luego soltarlos en 3 segundos. Otro tipo, el último tipo de ejercicios que se trabajaría aquí sería la coordinación fonorrespiratoria. Ejercicio destinado a lograr que cuando se esté hablando la persona no se quede sin aire y que sea capaz de controlar la cantidad de aire que sale durante la fonación o durante el habla. Un ejercicio tipo puede ser, por ejemplo, emitir la vocal A en tono creciente o decreciente. Por ejemplo, se empieza muy bajito y progresivamente se va aumentando. Entonces, así el paciente tiene que ir controlando la cantidad de aire que va expulsando.
Este mismo ejercicio se puede hacer hacia arriba, aumentando el volumen o disminuyéndolo. Este ejercicio también tiene distintos grados de complejidad. Digamos que con una vocal es el nivel más básico y si se puede complicar un poco con una palabra donde una sílaba en concreto es la que sube el volumen y luego vuelve a bajar, o con frases. Eso sería ya el nivel más complicado de todos. Pero en este tipo de terapia es importante que no olvidemos que debido a la estrecha relación que existe entre la respiración y la voz, es necesario que todo este trabajo esté apoyado por el fisioterapeuta respiratorio, que sé que muchos o prácticamente todos acudís a sesiones de fisioterapia respiratoria, pero es importante, sobre todo, no solo para que puedas respirar, sino para que esa coordinación que es necesario entre voz y respiración se produzca. El segundo tipo de intervención que se hace en logopedia es la terapia deglutoria, con la que se pretenden paliar de la mejor manera posible las dificultades que se tienen al tragar, evitando así problemas respiratorios, que sería lo que normalmente se conoce como la disfagia, ¿vale? La rehabilitación, en este caso, se basa en realizar terapias deglutorias que suponen, en primer lugar, la adaptación de texturas, volúmenes y velocidad de deglución. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, en las texturas, pues cambiar las texturas de los alimentos, sobre todo de los líquidos y de los semisólidos, ya sea con espesantes industrializados o con espesantes naturales. Naturales como el puré de patata, los polvitos de puré de patata o incluso salsas, ¿vale? Y eso hace que cambie la textura del alimento y facilita lo que es la deglución, evitando el líquido, que es lo que generalmente conlleva mayor problema. Los volúmenes, pues los volúmenes consisten en introducir en la boca, adaptar el tamaño del mordisco que damos a las características nuestras de nuestra propia garganta. Si nos es más fácil tragar alimentos más pequeños, pues introducir los pequeños, no intentar hacerlos muy grandes. Y la velocidad es lo mismo, intentar ralentizar la forma de comer y la velocidad a la que se mastica y a la que se va tragando. También otro tipo de terapias que se hace dentro de la intervención deglutoria están las maniobras posturales del cuello, que consisten en girar la cabeza al lado que se considere más débil, ¿vale? Con la barbilla hacia abajo. Sería, una vez que se introduce el alimento y se ha masticado, se gira la cabeza, según el lado, ¿no? Pero se gira la cabeza, se baja la barbilla y entonces se deglute. Eso hace que toda la musculatura coja como más tensión y sea más fácil el deglutir. Y por último, encontraríamos las maniobras deglutorias, que hay para los enfermos con esclerosis. Se suelen utilizar lo que es la deglución forzada y la doble deglución. Deglución forzada es una vez que ya está preparado el bolo para tragarlo, forzar mucho, apretar muchísimo, bueno, muchísimo no es que muchísimo no, pero que apretar y hacer más fuerza en la garganta mientras se está tragando o justo en el momento de tragar. Hay un truco, ¿vale?, para facilitar esa deglución forzada, que es el intentar agarrarse a la silla, a lo que es el respaldo no, donde se apoya, donde está sentada la persona, se apoya, tira como hacia arriba, entonces al tirar toda esta musculatura del cuello y de los hombros se tensa y esa tensión extra facilita el tragado. La doble deglución consistiría en tragar 2 veces de la misma manera.
Por último, una vez que el paciente ha perdido o se le ha reducido su capacidad de comunicación oral, es necesario que emplee un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. Los sistemas aumentativos son aquellos que no sustituyen al lenguaje oral, sino que lo complementan para obtener una comunicación oral más satisfactoria. Por ejemplo, en este caso podría ser el empleo de un amplificador o de un micrófono. Al mismo tiempo, los sistemas alternativos están dirigidos para aquellas personas que carecen de lenguaje oral o incluso que el esfuerzo que requieren para conseguirlo no resulta rentable. Respecto a los sistemas alternativos de comunicación, en el mercado existe una gran variedad de opciones y de soporte. Y es el logopeda el que asesorará y entrenará en su uso tanto al paciente como a su familia, puesto que su objetivo es encontrar el sistema e incluso el soporte que mejor se adapte a las características y necesidades del paciente. Del paciente y de la familia, claro. Llegado el momento que es necesario este empleo, se pueden emplear distintos sistemas, desde los más básicos, como son los que utilizan objetos tangibles, fotos reales de un plátano, de un coche, ¿vale? Hasta los que emplean signos gráficos y más complejos, incluso los que están basados en la escritura ortográfica. Son los que conocemos como los que se llaman pictogramas, que bueno, que todos en alguna vez los hemos visto en algún momento. Una vez que se ha elegido el tipo de sistema, es necesario tomar la decisión del tipo de soporte que éste va a necesitar. Soporte es dónde va a estar instalado, ¿no? Los soportes pueden ser desde no tecnológicos, como son los tableros de comunicación, ya sean de papel o en un papel, una cartulina o en un cuaderno, o por el contrario, los que en la actualidad más se están empleando, que son los sistemas alternativos de comunicación con soporte tecnológico mediante dispositivos electrónicos o con voz. Estos sistemas se pueden adaptar a las tablets o incluso a los móviles y mediante aplicaciones móviles, como las dos que os he puesto aquí, Speech Symbol y PicTalk, pero hay muchas, ¿vale? Pues se facilita todo esto. Además, ahora se pueden emplear los sintetizadores de voz, que hace tiempo, antes hablándolo con Patricia, era una voz que parecía de robot, muy artificial, pero se están consiguiendo grabar la voz sana de la persona para que cuando llegue a perderla totalmente, cuando el sistema de comunicación emita la voz, esa voz será la suya propia, no la de o un desconocido o un robot, ¿vale? A pesar de la amplia gama de sistemas alternativos y comunicativos de la voz, es necesario conocer qué tipo de sistema se adaptará según las capacidades de la persona, puesto que si por ejemplo, si el volumen de la voz es lo que se ha reducido y ha dejado de ser audible y el paciente presenta una buena movilidad de la lengua, lo que se recomienda en estos casos es, por ejemplo, un amplificador de voz, lo que he comentado antes. Pero por el contrario, si la comunicación oral no es posible, pero sí mantiene una suficiente movilidad de brazos, se puede emplear desde paneles de comunicación a teléfonos móviles o sistemas de comunicación mucho más avanzados. Como podéis ver, existen muchas posibilidades, como os estoy mencionando. Esto es lo que los sistemas y las imágenes que os he puesto es solo un apunte, ¿vale? Puesto que los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación se adaptan a las necesidades de cada persona y de la familia, puesto que el único objetivo de estos sistemas es potenciar la autonomía personal
y la calidad de vida del paciente y de la familia. Estas terapias, al mismo tiempo, tienen una estrecha relación con los beneficios que la logopedia aporta a la ELA. Así, las terapias del habla, de la voz y los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación ayudan al paciente a mantener el mayor tiempo posible la capacidad de comunicación mediante las estrategias y herramientas que él vaya precisando, como las que hemos estado mencionando anteriormente. Mediante las terapias deglutorias, el beneficio que tienen es reducir el riesgo de aspiraciones y neumonía y sobre todo los ingresos hospitalarios del paciente. Llegados a este punto, ¿vale? Vosotros os podéis preguntar que, bueno, que qué se trabaja y que cómo se organiza una sesión de logopedia. Pues aunque cada sesión de logopedia ha de adaptarse a las características y necesidades de cada paciente, a grandes rasgos os puedo explicar que partiendo de los objetivos que ha de buscar el logopeda en los enfermos de ELA, como es mejorar los procesos motores básicos alterados, mejorar la inteligibilidad del habla, aprovechar sus puntos fuertes, compensar las habilidades comunicativas, ¿vale? Las sesiones de rehabilitación de mantenimiento, que serían las destinadas a un paciente de ELA, se desarrollan de la siguiente manera, ¿vale? En primer lugar, siempre hay un saludo, que es un tiempo de la sesión en la que se hace un repaso de toda la semana, de la semana que ha tenido el paciente, cómo, y la familia, cómo ha encontrado al paciente a nivel de voz, a nivel de habla, y si se han hecho los ejercicios y cómo han ido. Si le han salido bien, si no, dónde han encontrado dificultad. En segundo lugar, el segundo tiempo de la sesión de logopedia se dedica a explicar cómo se va a desarrollar esa sesión, puesto que puede ser que el logopeda tenga una sesión planteada y organizada y el paciente pues quiera que ese día se trabaje una cosa en concreto. Entonces, pues bueno, es un tiempo para dialogar y explicar un poco cómo va a ir evolucionando la sesión. En tercer lugar, se produce lo que es propiamente dicha la sesión de logopedia. Es como yo le llamo, es el gimnasio ya del paciente. Es la práctica de los ejercicios, comenzando siempre por una dificultad baja-media y terminando la actividad con ejercicios más complejos. En cuarto lugar, y también muy importante, es el mandar deberes. Es importante que los pacientes realicen actividades igual que de logopedia, de fisio, de todas las distintas terapias a las que acuden, que hagan en su tiempo libre. Cuando están en casa, que ya se ha ido el profesional o cuando ya han vuelto del centro de logopedia, tiene que realizar ejercicios, ya sean movimientos de la lengua, respiratorios, de fonación, de lo que sea necesario. Y por último, el último momento de la sesión consiste en la resolución de dudas, tanto al paciente como a la familia. Cualquier duda que puedan tener referente a la intervención, al habla o duda que tuvieran, es el momento de resolverla. Anteriormente os he estado explicando cómo las terapias de ELA y en qué consistían. Pero dentro de una sesión, las actividades se distribuyen de la siguiente manera. Primero, hay un número de actividades relacionadas con la respiración, donde se aplican las actividades de control postural que ya hemos visto antes. Posteriormente, se hacen ejercicios de fonación, con ejercicios de coordinación fonorrespiratoria, el control de volúmenes de aire que entra y sale y correcciones posturales. En tercer lugar, ejercicios de articulación, que es el reaprendizaje motor mediante técnicas de relajación y de aumento o disminución del tono muscular, ¿vale? Según el paciente, puesto que hay pacientes que tendrán una hipotonía en toda la zona
orbicular en toda la zona de la boca, mientras que habrá otros pacientes que tengan más espasticidad. Entonces, según las necesidades del paciente, pues así se irán atendiendo y diseñando los ejercicios, siempre para facilitar y para favorecer la inteligibilidad del habla. Hay otro grupo de ejercicios que van destinados a la resonancia, como es, por ejemplo, el bostezo. El hacer ejercicio o imitar un bostezo corregirá la posición que tienen algunos pacientes de su lengua muy echada hacia atrás, muy pegada al velo del paladar. Pues al ejercitar el bostezo, cuando bostezas, la lengua automáticamente baja y se relaja. O por el contrario, mediante inspiraciones profundas que mantengan el aire dentro de la boca con los labios cerrados, evitando así que el aire se escape por la nariz. Todo ese tipo de ejercicios ayudan a que la sonoridad de la voz del paciente no sea ni muy nasal, ni muy gutural, ni muy de garganta, ¿vale? Y por último, bueno, por último no, por penúltimo, estarían los ejercicios de prosodia, de trabajo del ritmo del habla, que consistirían en moderar la velocidad del habla. Este tipo de ejercicios pues consisten con un metrónomo o con golpes que se dan en una mesa, leer un texto de forma pautada o recitar sílabas con un metrónomo. Consiste en trabajar el ritmo y la entonación del habla. Y ahora sí, el último trabajo sería trabajo de deglución. Se le enseñaría al paciente pues las técnicas que anteriormente hemos visto, la de deglutir con la cabeza de lado o doble deglución, ese tipo de actividades. Por último, y no menos importante dentro de la terapia logopédica supone un apoyo emocional al paciente y a las familias, ofreciéndoles siempre herramientas para el manejo de todos los desafíos diarios que les supone esta enfermedad. Terminando ya el taller y antes de que paséis a vuestras preguntas, tenéis que entender y tenéis que interiorizar que el trabajo que realizáis en las diferentes terapias a las que acudís os ayuda mucho, muchísimo. Pero lo realmente importante es que todo lo que trabajéis y todo lo que trabajáis tan duramente con los diferentes profesionales, lo practiquéis y apliquéis en vuestro día a día. No es suficiente con lo que se hace en consulta. Los profesionales ponemos los pilares de vuestros tratamientos, pero sois vosotros los que tenéis que seguir trabajando cada día. La ELA es una enfermedad muy dura, pero entre todos lograremos que la carga que tenéis sea menor, pero los profesionales, al menos los que yo conozco que se dedican a esta rama, nos debimos por nuestros pacientes, pero muchas veces vosotros no hacéis los deberes en casa y la evolución no es la que debería ser por vuestro trabajo. De verdad, sé que es muy duro, pero tenéis que trabajar, de verdad. Tenéis que trabajar en casa todos los días, todo lo que podáis. Y bueno, lo he hecho todo súper rápido para dejar más tiempo de preguntas, porque no sé si tendréis más dudas y tal. Entonces, bueno. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias. Yo creo que lo has hecho muy ameno y a pesar de que hemos empezado con nervios, yo creo que nos hemos relajado porque lo has hecho en un tono de verdad relajado, a pesar del comienzo que hemos tenido. Y has dicho cosas que yo he tomado notas que me parecen, primero las quiero reseñar porque así todas las personas que están asistiendo hoy al taller se queden con que el apoyo familiar y de los profesionales para enfrentarnos a la ELA es fundamental. Y digo el de los profesionales porque muchas veces tenemos que
por así decirlo, dejar descansar a nuestro cuidador, ¿verdad? Para que este profesional a veces nos dé ese apoyo emocional esa tarde, ¿no? O esa mañana y que realmente nos va a ser muy reconfortante. Has hablado del trabajo constante y has terminado el taller diciendo el trabajo debe ser día a día, Sí, ¿no? es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo y ahí sí que es cierto que muchas veces por el cansancio de esta enfermedad, porque genera mucha fatigabilidad, por la cantidad de verdad de cosas que ellos, como dicen, la vida cotidiana cuando tienes ELA es tediosa, porque para todo se tarda mucho. Aquí sí me gustaría que si algún afectado quiere comentarlo, pues lo diga, ¿no? Que a veces casi que no hay tiempo. Pero sí, ha resaltado eso. Has dicho algo muy interesante que es enseñar a una deglución segura. Ujú. Y de verdad que yo tengo muchas personas que me dicen, tengo terror a la hora de comer. De hecho, me No, da una pero no es ansiedad comer, es tragar anticipatoria. saliva. Es que es tragar saliva, que ya no es comer, porque tú dices, bueno, comer como menos, pero es la saliva, que es que la saliva la tienes que tragar. O la escupes, claro, que es otra opción. Claro, claro, o lo haces así. Entonces, lo, lo, hay que sensibilizar en donde si tienes miedo comiendo, es importantísimo que lo compartas, que veas aquellas técnicas que has comentado, ¿no? Que se pueden hacer. Concienciar del acto de la respiración, fundamental. Me parece que además nosotros hacemos unos talleres de mindfulness una vez al mes en donde las dos psicólogas que colaboran pues siempre, siempre han recalcado que la respiración no debe de ser algo que no tenemos control, sino que nosotros podemos frenar. Y el paciente de ELA muchas veces que sufre de ansiedad, pues poder controlar este acto respiratorio me parece fantástico. Ha resaltado la fisioterapia respiratoria y por último, algo súper importante, al final el tratamiento logopédico reduce los riesgos de aspiraciones, ¿no? Por Claro. aquella conciencia, ¿no? Con la cantidad de neumonías y la cantidad de infecciones respiratorias. Así que me parece, para mí ha sido el resumen de los aspectos más importantes y bueno, si os parece, damos un poquito la palabra a alguna persona que quiera compartir su experiencia, sus dudas, cualquier reflexión. A ver, dice, estoy en Barcelona, me diagnosticaron ELA el mes pasado, es vulvar, tengo dificultad para hablar, es mejor que coja cuanto antes un soporte, micrófono, como el que usaba en pandemia para dar clases, 40 años enseñando, me dice. Muy agradecidas con vuestro taller. Continuaré siguiéndoos. Te dice un poco que si desde ya empieza a usar un micrófono. Hombre, sí, para facilitarle la comunicación con los demás, pero también que haga logopedia. No es solo usar un amplificador. El amplificador, ¿vale? Pero tiene que ir a logopedia. Que el amplificador no es el sustituto de la logopedia, porque ahora mismo necesita el amplificador, pero si no empieza a tratarse, va a necesitar más pronto otras cosas que un amplificador. Hola, Eh, sí, hola. dice que sí que lo está haciendo. ¿Marina está hablando? No, no sé si me oís, soy Valentina. Hola, Hola. Valentina. Es que me he cambiado al móvil, sigo sin manejar esto. Bueno, antes de nada, gracias a la logopeda. Y después quería comentar una cosa, que lo que hablabais, no solo la comida, sino a veces la propia saliva que produce atragantamientos. Si Claro. hay alguna forma de, no sé, de poder hacer algo al respecto. Y otra pregunta muy importante es, yo vivo en San Fernando, en Cádiz. A mí, por ejemplo, me encantaría ir a logopeda, pero no hay opciones. Mm, ¿Se os ocurre alguna idea para solventar esto? Perdona, que en San Fernando, en Cádiz, no hay logopeda. En Cádiz no lo sé, pero estoy hablando de San Fernando. Vale, vale, vale. Ya, Valentina, hemos encontrado un chico, es que, como sabes, Ruth, estamos con la beca de logopedia instaurándola poco a poco, porque, bueno, son Vale. muchos usuarios, una dispersión geográfica tremenda. Y para Valentina hay dos casos más de San Fernando, hemos encontrado, pues fíjate, es un logopeda bastante un poco especializado en temas neurológicos, pero
trabaja en Chiclana y va a ir a San Fernando, pero bueno, Chiclana San Fernando es una cosa Claro, cercana. para él a lo mejor no es muy complicado, pero para nosotros con la silla de Sí, ruedas, sí, claro. Claro, por eso acude él a domicilio. Así que lo hemos encontrado hoy porque nos lo ha pasado precisamente Mónica, el caso de este logopeda pero sí vale, cuesta trabajo. ya me informaréis. Sí, sí, yo te cuento, Valentina, Gracias por todo. a ti. Y luego, Bueno, Ruth, no después sé si quieres hacer lo que comentabas de la saliva, la complicación que tiene, porque hay pacientes que aprenden algún tipo de técnica, o la deglución forzada, o la deglución doble, ¿vale? Y les va muy bien a la hora de comer y a la hora de beber. ¿Cuál es el problema de la saliva? Que nosotros tragamos saliva sin darnos cuenta. No somos conscientes de que estamos tragando saliva. Entonces, el trabajo, digamos que es doble, puesto que el enfermo, el paciente, se tiene que dar cuenta que tiene que tragar saliva para decir, venga, vale, voy a tragar saliva, voy a concentrarme y voy a hacerlo muy fuerte, o forzando, o deglutiendo doble. Y esa es la dificultad de la saliva. Perdóname, Ruth, el problema de la saliva es que a veces ocurre cuando estás dormido y te despiertas ahogándote. Esa era la segunda parte que iba a decirte. Que otro Perdona, problema de la saliva es que cuando dormimos también tragamos saliva. Claro. perdóname. Ya. Perdona, es que a estas horas ya estoy muy agotada para hablar. Por la mañana me es más fácil. No te preocupes. Y también otro tema que, bueno, sabéis que hay tratamiento farmacológico para tratar un poquito de controlar la saliva, que el tratamiento tiene unos efectos secundarios, pero bueno, a veces hay personas bueno, que recurren, de hecho, muchas personas recurren a probar algunos de los tratamientos farmacológicos para la sialorrea. Así que bueno, ahí hay que dar un voto de confianza al especialista y también a ver qué nos propone, ¿no? José María comenta, dice, tengo una pregunta, ¿es bueno hablar mucho todos los días o se debe de hablar poco para mantener mejor el estado? pues eso es como, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Vale? Si hablas poco, ejercitas poco, y si hablas mucho, te cansas mucho. Entonces, bueno, es hablar un término medio. No vas a estar de las 12 horas que estás despierto, no vas a estar 10 horas hablando. Puesto que incluso para una persona que no tiene ningún tipo de dificultad, al final acabarían saliéndole nódulos de hablar tantísimo tiempo, ¿vale? Tiene que hablar, claro que tiene que hablar, pero no estar mucho tiempo hablando. ¿Cuánto es mucho tiempo? Yo no sé, depende un poco de la persona cuánto es mucho para él, pero no, hablar lo normal, lo que normalmente habla una persona en su casa, con amigos, eso, hablarlo. Es necesario hablar, porque el no hablar, al final, no mueves la musculatura y no vas a estar tampoco todo el día haciendo praxias y haciendo gimnasia con la lengua. No, es más fácil y más práctico que hables y que lo practiques de esa manera que el que estés callado. Además, yo tengo un par de preguntas respecto a ese tema, pero quizás a veces el no uso del hablar y de la lengua, a veces retrae la lengua incluso, ¿no? Y puede provocar problemas musculares, ¿no? Del no uso, o sea que yo creo que... Además, el hecho de no hablar tensiona muchísimo la ATM, la lengua todavía se vuelve más espástica, mucho más retraída, es necesario hablar. Antonio nos pregunta, ¿cuánto tiempo al día sería necesario hacer los ejercicios? O sea, ¿cuánto tiempo le tiene que dedicar una persona? ¿Media hora? ¿Una hora? Pues depende de la persona. Yo sabía que esa pregunta iba a llegar. ¿No? Sí, porque es así. ¿Cuánto tiempo? Pues yo te puedo decir todo lo que puedas, ¿vale? Pero es que esa persona me puede decir, yo es que con media hora, yo es que ya no puedo, es que no puedo. Pues entonces a los 20 minutos. No llegues al agotamiento.
Y si te agotas, en vez de estar a lo mejor 1 hora seguida, pues haz varias veces el ejercicio. A lo mejor un par de veces por la mañana, un par de veces por la tarde, pero que se practique. No es cuestión de tiempo, depende del tiempo de la persona y de las características de la persona, porque lo que a uno no le cansa, a otro le cansa muchísimo. Entonces yo a Antonio me ha dicho que se llama. Sí, Antonio Javier, Antonio, sí, Antonio le puede decir, pues mira, tienes que trabajar todos los días 40 minutos. Y ahora que me diga él, yo 40 minutos, es que yo no puedo, es que es muchísimo. No puede, depende, es que depende de la persona. Y también escoger bien el momento donde haces los ejercicios, ¿no? Que no sea muy cansado. Exactamente, no es lo mismo, como dice Valentina, que los hagas por las mañanas, que estás más descansado, o vamos a ver, si te has pegado una paliza de fisioterapia respiratoria, y ese día estarás destrozado. Entonces, pues ese día trabaja, pero trabaja un poco menos. No es necesario si ya los músculos están cansados y se encuentran debilitados, no sobrecargues. Todo en Sí. su justa medida. Vale, gracias, Ruth. Marina pregunta, ¿sabéis de un logopeda con estos conocimientos en la ELA en Barcelona ciudad? Ahí te diría que hay una fundación en Cataluña que trabaja fantásticamente bien con los pacientes de ELA que se llama la Fundación Miquel Valls y que te pongas en contacto con ellos y que seguro que te recomiendan. Incluso yo me imagino que ellos también tienen algún tipo de beca de logopedia para los afectados de ELA, estoy casi segura, pero llama de verdad que seguro que te informan muy bien. Luego Lucho pues comenta, hola, llevo 18 meses con ELA, tengo mucha tos, a veces muy cansina y otras veces no tengo nada de tos. La tos la siento que es para poder expulsar moco, pero la siento a nivel de garganta. Bueno, no sé muy bien cuál es la pregunta, si es que es una tos que luego no es efectiva, ¿no? Que cómo podría... Claro, probablemente es que tiene mucha mucosidad, la nota aquí en la garganta, porque aquí es donde están las cuerdas vocales. Entonces, el moco se queda ahí, es como cuando estamos resfriados y tosemos y sale el moco. Entonces, claro, al toser, ese moco sale. ¿Qué es lo que probablemente le pasa? Que como toda la musculatura que os he estado explicando del aparato respiratorio para respirar, lo que es sobre todo el diafragma, también está debilitado, no tiene fuerza suficiente para la explosión que se necesita a la hora de toser. Entonces, por mucho que tosa, tiene que toser mucho más para poder tirar fuerte el aire y expulsar el moco. Pero eso también hay medicación que disuelve y pone más blandito el moco y es más fácil la expulsión. No se queda tan pegado. Lucho comenta, ¿es normal esa tos en la ELA? Un poco la tos que, bueno, depende, ¿no? De que no tenga ninguna infección respiratoria, Claro. pero Es que depende. depende del cada caso. Sí Claro. que es cierto que, bueno, que los pacientes de ELA, en donde la mucosidad se queda pegada, es normal la sensación de querer toser mucho, Claro. porque es la sensación de que estoy incómodo. Ya. Uy, ha sido Valentina. Vale, bueno, así que, pero bueno, yo te diría que lo veas con tus médicos, la tos porque se produce. Claro, primero ir al médico a ver si tiene el origen de esa tos y bueno, y es que generalmente toda la garganta, las cuerdas vocales, ahí siempre hay mucosidad, porque está todo húmedo y siempre hay mucosidad. Claro, si no tienes ningún tipo de dificultad, garraspeas, toses y boom, sale. Pero claro, este tipo de personas que no tosen, que el rendimiento de la tos no es el adecuado, pues claro, por mucho que la fuerza que no es la misma. Entonces, claro, se va quedando ahí y cuesta más que salga. Vale. No sé si hay alguien más, yo tengo aquí 2 o 3 preguntas, pero si alguien quiere intervenir o quiere hacer alguna pregunta de viva voz. ¿No? Vale, bueno, pues Ruth, tengo una pregunta que me hacen mucho. Vale. Muchas veces ellos tienen mucho dolor mandibular, dolor de, bueno, a veces te refieren simplemente que lo tienen como muy, muy rígida
Y algunas personas me dicen que el logopeda le da el masaje orofacial y otras personas me dicen que no, que esos masajes se lo da el fisio. ¿El logopeda es la persona que ofrece esos masajes para quitar a veces el dolor mandibular? O... Vale. A ver, el logopeda tiene formación para eliminar toda la tensión. Lo que les duele es la ATM, la articulación de la mandíbula, ¿vale? Por la espasticidad y porque es como si tuvieran, no es lo mismo, ¿vale? El bruxismo, que aprieta tan aprieta. Entonces, la tensión que tienen ahí, perdona. Entonces, el logopeda tiene... Voy a ir a por un vaso de agua, ¿vale? Es que ese es un tema que muchos de vosotros me comentáis, que se produce el dolor, a veces también por la tensión de todo el día, o bueno, ahí Entonces, al final, sí, Ruth. Lo que te comentaba, el logopeda tiene formación para eliminar toda esa tensión, ¿vale? Pero el fisioterapeuta también la tiene. Digamos que los dos pueden tratar ese tipo de afectación. Vale. Es que tenía, precisamente es una chica de San Fernando que me comentaba, bueno, que ella actualmente ya no puede hablar, pero que el logopeda le proporcionaba mucha ayuda con todo ese tipo de masajes que le facilitaba y que de verdad que le ayudaba a comer mejor, a Claro. comer, o sea, decía ella, es que después de tener ese masaje yo me siento mucho más relajada para poder comer, porque ya Claro. sí come. Vale. Bueno, lo ha comentado antes Conso, ¿en qué momento debemos de empezar la logopedia y en qué momento ya la logopedia no nos puede ofrecer más? O si no hay ningún momento en donde... A ver, depende. ¿En qué momento? En el momento que empieces a notar algún tipo de dificultad, ya sea a nivel de articulación, a nivel de voz, a nivel de deglución. En el momento que empieces a notar algo, empieza a ir a logopedia. ¿Vale? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues, ¿hasta cuándo te puedo decir? Pues siempre puede estar yendo, porque si ya no tiene comunicación oral, habrá que empezar con un sistema alternativo de comunicación. Si sigue teniendo problemas de deglución, tendrá que seguir trabajándose el aspecto de la deglución. Entonces, ¿hasta cuándo? Siempre. Porque además, incluso pacientes que se niegan a los sistemas alternativos de comunicación, pero es que el logopeda le va a realizar ejercicios para porque al principio, bueno, se tiene hipotonía en toda la zona, pero al final se vuelve espástico total y súper tenso. La ATM, la lengua súper retraída, eso es muy molesto. Entonces el logopeda tiene que trabajar con ese paciente el intentar relajar todo eso. Es como, yo le llamo, es el fisioterapeuta, pero de la boca. De la boca y de la lengua. Y aparte que la espasticidad, que no sé si puedes explicarla un poco porque usamos ese término y lo damos por sentado, pero ¿qué es la espasticidad cuando la tenemos en la boca? ¿Qué significa? Pues espasticidad es tener muy tensa todo la lengua, sobre todo la lengua y la articulación de aquí. Es como si estuvieras apretando todo el tiempo la lengua contraída a tope. Entonces, claro, esa tensión es que, vamos, da dolores de cabeza porque es todo súper tenso, apretado y te duele muchísimo. Y es muy incómodo. Muy cómodo. Vale. Ya por último, tengo una pregunta sobre las aplicaciones que has comentado para, bueno, básicamente lo que te comentaba antes de empezar el taller, que las personas me dicen, no, yo tengo el móvil y yo escribo y ya está. Estas aplicaciones que proporcionan, aparte de que lo que yo escribo se dice por una voz, es decir, guarda frases más comunes, guarda nombres que usamos habitualmente, es decir, ¿qué le va a proporcionar esas aplicaciones a los usuarios? Pues la aplicación, aparte de darle la opción de escribir como con el móvil, letra a letra, ¿vale? Sí tiene iconos. Entonces, es como si fueran los tableros de comunicación,
¿vale? Que mezcla imágenes, bueno, pictogramas, dibujitos, ¿vale? Para el que no sepa lo que es un pictograma, dibujitos, ¿vale? Con letras. Entonces puedes escribir al mismo tiempo que si tienes que poner, por ejemplo, correr o corriendo, le das a la imagen de correr y automáticamente sale o escrito o por voz. Ah, qué bien. ¿Vale? Es como más rápido, porque claro, los pictogramas, no hay pictogramas de todo, porque hay cosas que no existen. Entonces hay cosas que tienen que escribir ellos. Pero a la hora de escribir, claro, tú pones la imagen y se escribe la frase con esa imagen. Y es más rápido el ir seleccionando imágenes como si fueran los emoticonos de WhatsApp, pero claro, es con frases. Y después otra cosa que no he comentado, pero que, porque es que si no, sería 4 horas hablando de sistemas alternativos de comunicación, que cuando la persona no puede utilizar las manos, hay sistemas que por visión, por ratón, por la mirada, o sea, que hay muchas opciones, muchas opciones para manejar el poder comunicarse, ¿vale? Que no es solo escribir con el dedo. Sí, efectivamente. Bueno, dice Conso aquí, muchas gracias, pero lo veo complicado. No sé, Conso, si puedes desarrollar un poquito más complicado que usar esas aplicaciones, porque al final, bueno, vamos siempre a lo sencillo, a lo rápido y al móvil, pero las personas que usan aplicaciones realmente te dicen que luego efectivamente hablas más rápido. Claro. Y cuando estás en una conversación con alguien, pues a veces muchos pacientes me dicen, es que cuando yo voy a contestar han cambiado de tema, ¿no? Entonces, como que voy muy lento contestando y eso al final, pues te saca, ¿no?, de la conversación. Sí, pero eso es como al principio cuando empezamos con los WhatsApp, con el WhatsApp o con los mensajes de texto. Todos tardábamos muchísimo en escribir. Hoy día, vamos, podemos mantener en un grupo una conversación casi que a tiempo real. Escribimos muy rápido. Entonces, estas aplicaciones, la ventaja que tienen es que no hay, aunque tienes un teclado como el de WhatsApp, pero también tienes muchas imágenes. Entonces, no es necesario que escribas árbol, sino directamente, ¡pum!, le das al árbol. Claro, ¿vale? Y tienen como un diccionario por carpetas. Entonces, el que lo usa lo hace todo súper rápido, pum, 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 y va seleccionando y va escribiendo muy rápido, muy rápido. Pero claro, hay que usarlo. Hay que usarlo. Vale, bueno, pues yo creo que de preguntas así no tengo ninguna más que me hagan muy habitualmente. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí me ha sorprendido, Ruth, cuando has explicado un poco la técnica de deglutir con seguridad, que es posicionar de forma lateral el cuello, porque recientemente una cuidadora me comentó que su marido lleva muchos años con ELA y entonces ha perdido el tono muscular del cuello y lo tiene así completamente girado. Entonces el marido dice que no puede comer de forma lateral. O sea, es que te vuelvo a decir, depende del paciente, ¿vale? Claro. Porque en ese caso tendría que el médico tendría que ver qué parte, qué zona del esófago tendría en mejores condiciones, ¿vale? Y giraría la cabeza siempre hacia el lado más débil, ¿vale? Pero eso, claro, eso es el médico el que tiene que determinar ese tipo de estrategia. Yo personalmente, por los pacientes que me cuentan, les es más fácil lo que es agachar la cabeza y tragar con la cabeza hacia abajo recta, mejor que doblada. Que lateral. Sí, es que este caso ha sido, al final, bueno, una de las soluciones que planteaba la cuidadora es que usase algún tipo de collarín para mantenerse más recto y no lateral, porque para él era muy complicado tragar con la cabeza doblada. Vale, bueno, pues Ruth, yo creo que, no sé si alguien más, de verdad, queréis comentar algo o alguna impresión. Bueno, voy. Agradeceros esta tarde y bueno, deciros que había empezado ya el logopeda, me lo estaba tomando un poco a la ligera
ya me había mandado los, los ejercicios y no estaba haciendo nada. Pero mi voz cada vez está más alterada. Y bueno, creo que voy a empezar. A Un tomártelo en serio. saludo, pues claro, un saludo y un abrazo a todos. Un beso. Un beso, Antonio. Además, Antonio es muy disciplinado, ¿eh? O sea, que es verdad que a lo mejor le ha costado, pero yo creo que cuando se pone, igual que con la fisioterapia, fisioterapia en agua y ahora pues logopedia, así que fenomenal. Yo creo que sí, además. ¿Sí, Antonio? Sí, eso es que voy lunes, miércoles y viernes a fisioterapia, eso lo llevo a rajatabla. Y esto no sé por qué, me lo había tomado un poco a la torera y veo que no, que igual que ir al fisio a hacer estiramiento y ejercicio, hay que hacer otro. Es que, Antonio, mira, el fisioterapeuta se encarga, digamos, de los músculos grandes y de las articulaciones grandes. Pero el logopeda es el fisioterapeuta que se encarga de todos los músculos pequeñitos que hay en la boca. Entonces, si vas 3 días en semana al fisio, pues tendrías que ir 3 días en semana a logopedia. Ya bueno. Lo tiene bien entonces, Antonio. Pero bueno, apúntatelo, tú apúntatelo y ya por mí mismo te organizas. Más me vale. Un beso, hasta ahora. Un besito. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Bueno, pues Marina va a hablar. Yo agradeceros, sí, agradeceros que hayáis compartido vuestros conocimientos por esa vía. Y ya os continuaré siguiendo. Muy bien, muchas gracias, Marina. Me parece que el próximo taller de Mindfulness va a ser la primera semana de noviembre, pero si nos sigues en redes, mi compañera Isabel lo irá anunciando y os lo dice. Tenemos un par de comentarios más de María Ángeles, dice: buenas tardes, soy Juanma y a mi padre le diagnosticaron él hace 4 meses, pero va muy rápido. Tan rápido que ya prácticamente no puede moverse. Ahora está perdiendo la voz, pero era por si sabéis de algún logopeda especializado en ELA en el puerto de Santa María o cerca. Vale, María Ángeles, pues si no te importa, yo voy a poner mi móvil aquí, y para que no, y mañana, porque, bueno, no sé si te conozco ya, como no puedo veros la cara. 9256. Vale. Estoy tratando de poner aquí y no sé por qué no sale. Bueno, mi móvil es, para que lo apuntes, 628-09-9256. Si te parece, pues ya mañana hablamos o whatsappeamos si estás ocupada. Y ya tratamos de buscar alguna persona en el puerto de Santa María. Así de cabeza no te puedo decir, o también la disponibilidad. Pero bueno, que seguro que lo encontramos, ¿eh? Así que llámame mañana y nos ponemos manos a la obra. Y luego Conso dice: pues muchas gracias, y yo antes hacía ejercicios con un lápiz en la boca, pero ahora no puedo, tendré que buscarme la logopeda. Muchas gracias. Pues muy bien, es verdad que hay muchas personas, ¿verdad?, que tratan de hacer el ejercicio en casa, solos, y en casa solo, ¿verdad, Ruth? No, vamos, hay que ser muy disciplinado con los vídeos de YouTube, fantásticos que los hay, ¿vale? O incluso hasta de TikTok, hay vídeos fantásticos. Hacerlos es complicado, porque además, a ver, no tienes a una persona que te corrija ese movimiento, porque por ejemplo el lápiz, bueno, es que a lo mejor un lápiz ya pesa mucho, puede coger un depresor que es más ligero, ¿vale? Hay otras opciones, entonces, claro. Sí, es que además, cuando aprendéis una serie de ejercicios, tener en cuenta que esta es una enfermedad dinámica. Por lo tanto, lo que aprende, Ruth seguramente va a ir ajustándolo a medida que la persona cambia. Entonces, bueno, hace que al final uno no se frustre porque ya no lo puede hacer, ¿vale? Claro. Mi teléfono, María Ángeles, por si no lo has podido apuntar, es 628 09 92 56.
para cualquier persona, ¿vale? Que queráis o que tengáis alguna duda. Bueno, pues nos propusimos más o menos 7:15, con el retraso que hemos tenido, vamos a finalizar a las 7:30. Ruth, ha sido un placer escucharte, creo que lo has hecho súper cercano. Lo que necesitéis. Bueno, estás empezando a tener pacientes nuestros y verás que la ELA es todo un reto porque cada paciente es completamente, ¿verdad?, Totalmente diferente. Totalmente, o sea, es un reto para los profesionales porque no lo ponen nada fácil. Así que bueno, que de verdad que te lo agradecemos y muchas gracias a los asistentes por vuestra paciencia al principio, porque la verdad que os habéis quedado casi todos y de hecho algún afectado ha dicho, no te preocupes que paciencia tenemos mucha, ¿no? O algo así me ha escrito, ¿no? Como diciendo, prisa no tenemos. Así que nada, que muchísimas gracias, de verdad, un placer.